final me oís? Sí, perfecto. Buenos días. Bienvenidos, agradeceros que estéis aquí. Muchas gracias a la asociación por la jornada que han organizado. Muy gratificante para todos nosotros. Y vamos a hablar de perspectiva. La perspectiva es lo más complejo que os vais a encontrar en el Belén. Lo que hemos montado va a estar compuesto de tres partes. Una primera, que vamos a ver un poco la historia de la perspectiva. Vamos a ver cómo la perspectiva la podemos encajar en el Belén. Una segunda parte donde lo que vamos a ver es cómo se construye en perspectiva con las medidas, cómo sería llevado a la práctica, pero en plan purista. Y una tercera parte que la va a dar mi compañero José Ángel, y él va a explicar cómo se aplica la perspectiva en la pintura. Entonces, deciros que esto que vais a ver no tenéis por qué hacerlo en los belenes, no agobiaros, porque la perspectiva puede llegar a agobiarte si pretendes hacerla como lo hacen los puristas. Los puristas te la hacen, si esto va aquí, esto va aquí, esto es inamovible, eso os agota, eso os cansa, no os gusta. Yo os voy a enseñar cómo la perspectiva hay que verla desde cómo la ve el ojo humano. Voy a insistir en la primera parte hasta que os quede claro las 3 o 4 piezas fundamentales para aplicar la perspectiva. Si me metiera en la perspectiva técnica o en la perspectiva que se da en arquitectura, vamos, no, a ver, me habían dicho que me habían traído tomates, yo le dije que no fueran verdes, por lo menos, pero bueno, yo creo que no va a llegar, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Voy a contar también un poco su historia, dónde nace, quién la desarrolla y cómo se hace. Vale, la perspectiva es el arte de representar en un plano un cuerpo en el espacio. ¿La perspectiva qué es? ¿Dónde es donde la perspectiva mejor se ve? En una fotografía. Fijaros qué fácil. Una fotografía estáis viendo algo que no tiene espacio, no tiene volumen. Yo todos los planos me los he traído a un plano. Una fotografía es una representación en un plano, ¿vale? Pero a nosotros también nos interesa la perspectiva, nosotros la perspectiva en el primer plano la podemos desarrollar, pero nos interesa la perspectiva en el paisaje. Casi todos nos vamos a centrar en la perspectiva en el paisaje, porque no deja de ser el tema fundamental en los belenes donde lo podemos aplicar, en el paisaje. Me podéis interrumpir cuando queráis, si levantáis la voz, si queréis, yo os paso el micrófono. A ver, yo quiero disfrutar también, si no os gusta de lo que yo estoy hablando, vais a disfrutar viendo la fotografía. La fotografía, durante 1 año y medio, 2 años, yo he recorrido Cataluña, que es donde tienen la perspectiva, he estado en Italia recorriendo con ellos sus belenes, viendo las fotografías, en su mayoría son mías, y son de belenes de Cataluña, de Italia y de Sevilla. Bueno, no hace falta que diga que soy de Sevilla, ¿no? Que por el acento se me nota que soy de Sevilla del norte, eso sí. Pues mira. Cuando tomas el mapa somos paisanos. A ver, con la perspectiva el Belén se va a abrir a otro mundo, a otro espacio, a otra dimensión. Si nosotros somos capaces de desarrollarla haciendo muy pequeñitas cosas, creando muy pequeñitos espacios, el Belén se abre una puerta a la dimensión trasera, al segundo plano, al tercer plano, al cuarto plano. Eres capaz de hacer ya lo que estamos hablando de que tú eres capaz de ver en una fotografía. Vamos a seguir. ¿Cómo vemos las imágenes en la lejanía? Esto es sobre lo que voy a insistir en esta primera parte, porque lo que me interesa es lo que el ojo humano ve y cómo el ojo humano lo ve. Cuando vosotros entendáis cómo el ojo humano lo ve, vosotros sois capaces de llevarlo al Belén, ¿vale? Entonces, las líneas paralelas son las dos que mantienen la misma distancia, siempre van a mantener la misma distancia, ¿vale? Estos son 2 líneas paralelas. ¿Cómo la ve el ojo humano? Pues el ojo humano la ve, fijaros lo que pasa. 2 líneas paralelas, no hay nada más paralelo que la línea del tren. Cuando se van hacia la lejanía, hacia el horizonte, se van acercando, se van a un solo punto, ¿vale? Entonces, 2 líneas paralelas, a medida que se alejan, se van hacia un solo punto, ¿vale?
es como si viésemos las imágenes a través de un embudo. Si nosotros queremos ver en perspectiva, nosotros nos hacemos a la idea de la visión de un embudo. Así tendríamos que construir unos arcos que son todos iguales, que están todos a la misma distancia, pero que el ojo humano es tan caprichoso que lo ves de esa forma. Si nosotros queremos encajar la perspectiva en nuestros belenes, tenemos que hacer creer al que está viendo el belén que está viendo eso. Sí. Cuando nosotros empezamos a aplicar las perspectivas, ya vemos cómo se va recreando, si os vais fijando en las líneas, se va creando este embudo del que hemos estado hablando. Fijaros cómo las líneas de los tejados van bajando y sin embargo desde abajo las líneas van subiendo. Para que al final podamos, no me quiero adelantar, podamos salir con el belén. Tendremos en cuenta que el horizonte visto desde cualquier ángulo siempre aparece a la altura de los ojos del espectador. Esto es gracioso, esto es un tema de discusión y de debate. A mí me dicen, a mí no me digas que si yo me subo en el avión, el horizonte está a la altura de la vista. Cualquiera que ha viajado en un avión, si va sentado, ve por la ventana de que el mar está a la altura de la vista. En lo alto de una atalaya, el mar está a la altura de la vista. Primer punto de referencia, el mar. La línea del horizonte vamos a coger como referencia la línea del mar. ¿Por qué? Porque en todo el mundo el mar siempre va a estar a la altura de los ojos del espectador. En esto comienza la perspectiva. Vamos a ver por qué. Un primer piso en la playa, le hacen una fotografía desde detrás. ¿El mar a dónde está? A la altura de la vista. Os voy a hacer ahora, voy a soltar el micrófono para que entendáis por qué el mar está siempre a la altura de la vista. La Tierra es redonda, ¿no? Visto desde cualquier punto, a medida, si tú estás aquí, el mar, ¿dónde está? A la altura de la vista, siempre. Mira el punto rojo, ¿dónde lo voy a poner? A ver si lo encuentro. Aquí. Está aquí. Si tú vas subiendo, ¿qué sigues viendo? El mar. Si sigues subiendo, ¿qué sigues viendo? El mar. ¿Vale? Sigue subiendo, ¿qué sigues viendo? El mar. El mar, por mucho que yo me eleve, siempre va a estar a la altura de la vista. Una referencia que ya he tomado. Seguimos. Vamos a ver cómo nace la perspectiva, quién la desarrolla y cómo se empieza a aplicar. Empieza en la pintura. En la pintura ya estamos en el Renacimiento y vemos como ya aquí en la Santa Cena se coge el motivo principal, se sitúa en el centro. Fijaros dónde colocan la línea del horizonte, que sería el mar, a la altura de los ojos de la figura principal. ¿Y qué hacen con las líneas? Mirad cómo todas las líneas convergen hacia un solo punto. Lo que hemos visto en la vía del tren, ¿vale? ¿Por qué se hace así? Porque el pintor te está engañando, te está forzando la perspectiva. Tú, en un espacio plano, crees que estás viendo lo que en realidad no existe. Espacio, volumen, hay sitio detrás. No, te están engañando. Te están engañando porque también estás jugando con otra cosa que vamos a ver más adelante, que es el color. Después lo vamos a desarrollar también. Sí. Vale. Esto, a ver, yo cada vez que voy a algún sitio, alguien se cree que ha inventado algo. Y se suele decir muchas veces que todo está inventado. Entonces, mira, yo he creado la perspectiva forzada, yo he creado la perspectiva panorámica, yo he creado... Y yo me lo creo. Yo me lo creo, claro que sí, porque cada uno es muy libre de desarrollar la técnica que quiera. Pero realmente, en 1912, Antonio Molinet estaba viendo una obra de teatro. Y este hombre estaba en el liceo sentado y dijo, oye, vamos a ver, si lo que hay en un teatro yo me lo llevo a un Belén, yo puedo conseguir en un espacio pequeño, con la escenografía, con la pantomima de un teatro, con todo lo que supone la tramoya de un teatro, todo lo que hay detrás, todo, yo puedo conseguir hacerlo. Entonces este hombre, toda la grandeza de los decorados metida en una caja de pequeñas dimensiones, donde representa la Natividad de Jesús. Esta manera de hacer fue aceptada y desarrollada por su asociación de Barcelona, y lo tomó como un estilo propio. El invento se propagó por todo el mundo. Esto es ni más ni menos la creación, el nacimiento de los dioramas.
La perspectiva se aplica en los dioramas. En los belenes a 4 o a 5 caras, la perspectiva casi no se puede aplicar. Es muy difícil aplicar la perspectiva en un belén que tú vas a ver a 4 caras, porque yo os he enseñado lo primero, una fotografía. Yo tengo que crear esa fotografía creándote una pantalla para que tú veas a través de ella. A través de los dioramas yo puedo crear perspectiva. En los belenes a 4 caras o belenes abiertos se puede conseguir, pero es más difícil. Vale. Aquí tenemos ya un diorama que es donde nacen los dioramas. O sea, este hombre está ahí sentado en la fila de butacas y a este hombre, pues cuando está viendo los decorados, cuando está viendo los colores que se utilizan en los decorados, este hombre decide llevar eso a los belenes. Decide que esos espacios reducidos se lleven a los belenes. ¿Puede pasar? Los belenes se hacen movibles, los belenes empiezan a difundirse por todo el sitio. Hasta ahora, hasta 1912, los belenes los teníamos en espacios grandes. Están en grandes conventos, están en palacios, están en iglesias. Los belenes no salen de esos sitios, es imposible. Cuando este señor tiene esta feliz idea, el belén se mueve, el belén se empieza a repartir y gracias a eso nosotros estamos aquí. Gracias a que el belén sale de las personas, de esos grandes belenes napolitanos, belenes de cortes, belenes de conventos, empieza a difundirse, empieza a moverse los belenes. Los belenes se pueden llevar de un sitio a otro, se pueden intercambiar, ¿vale? Sigue. Vale, ahora eso es un poquito la historia para que veáis de dónde viene todo esto de los dioramas, la perspectiva. Nosotros, para poder crear el efecto de la perspectiva, necesitamos que el belén se vea a través de una embocadura, lo que llamamos diorama. Para los que no lo sepáis, un diorama es una caja o cajón donde se crea o se abre una ventana al espectador. El espectador se tiene que asomar a esa ventanita, es como si lo vierais en un televisor. Se tiene que asomar a esa ventanita para poderlo ver. No lo puede ver perimetralmente. Con lo cual yo ya te estoy obligando a que tú lo veas desde el punto de vista que yo quiero que tú lo veas. Aquí tenemos un belén, que son personas que están viendo un belén. Entonces, si os fijáis, vamos a hablar también de dos clases de belenes. Cuando hablo belenes voy a hablar siempre de que son dioramas, ¿vale? No pensáis en los belenes abiertos. Estoy hablando de dioramas, voy a nombrarlos como belenes. Fijaros que cuando estamos enseñando un belén, vamos a hablar de dos belenes. El belén de grandes dimensiones, ahora os voy a explicar qué considero grandes dimensiones y el de pequeñas dimensiones. El belén de grandes dimensiones, el espectador tendrá la línea del horizonte a la altura de la vista del espectador. El mar, ¿dónde hemos dicho que está? A la altura de la vista del ojo humano. Si yo soy el espectador, yo tengo que poner la línea del horizonte a la altura. ¿Por qué? Porque yo te tengo que hacer creer a ti que lo que tú estás viendo no es ni más ni menos que lo que hay puesto. Eso. Ya empezaron los chinos a hacer de la suya. El puntero no funciona. Bueno, lo que escucháis mil veces. Forzar la perspectiva. Yo he forzado la perspectiva. Muy bien. ¿Qué es forzar la perspectiva? Forzar la perspectiva, como a mí me han explicado en muchos sitios, correctamente, es poner una figura así de grande y al lado una figura así de chica. Y yo ya he forzado la perspectiva. Bueno, sí, pero es un poquito más complejo. No es solamente poner... Saca ese, a ver si eso funciona mejor. No es solamente poner una figura así, no. Se lo tiene que creer la persona que lo está viendo. Si la persona que lo está viendo no se lo cree, no habéis forzado la perspectiva. Os ha cogido el truco, algo ha fallado. El que tiene que estar... Sí. Vamos a ver. Este va mejor. El que está viendo el belén se lo tiene que creer. Ahora vamos a explicar a ver cómo conseguiremos nosotros que esa persona se lo crea. Ya sabéis, forzar la perspectiva es convencer al que lo está viendo de que lo que está viendo es real.
¿Dónde hemos dicho que está el mar? Cuando yo he dicho que desde lo alto de una montaña el mar se ve a la altura de los ojos, alguien ha podido pensar, oye, pues yo nunca lo he visto. Pues fijaros, la sombra del fotógrafo, la altura del fotógrafo aproximadamente es esta, la línea del mar siempre va a estar a la altura de los ojos del espectador. Esa es la referencia que yo voy a tomar. Desde ahí yo voy a empezar a construir mi Belén. Cuando el Belén es de grandes dimensiones, un dato, la línea del horizonte está permitida montarla entre 1,30 y 1,45 o 1,50. ¿Por qué? Porque somos, imaginaros, el que vaya a ver Fernando el Belén, pues la línea suya está más alta. Sin embargo, si voy a verla yo, pues está más baja. Se toma una media, entre 1,35 y 1,50. Esas son medidas correctas. ¿Por qué? Porque cuando yo sitúe la línea del mar, si la sitúo por debajo de 1,35, no es creíble. En belenes de grandes dimensiones. Después vamos a ver qué pasa con los belenes pequeños, ¿vale? Entonces, 1,35 o 1,50. Vale. Vamos a ver que en los belenes, para crear, tenemos que crear sobre... Cuando se empieza a hacer un belén, siempre se empieza lo que en Sevilla, que somos muy cachondos, llamamos en una mesa de ping-pong. Nosotros solamente pensamos en la superficie. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. O sea, yo pienso que yo voy a poner el Belén en una superficie. A medida de que te vas metiendo en el mundo del Belén, vas viendo de que la cosa se complica. Y se complica cada vez más. Y entonces empezamos a ver la superficie, pero empezamos a intentar crear el volumen. Empezamos a intentar crear, ya no vamos a trabajar sobre la superficie. Esa mesa de ping-pong, donde hemos empezado todo, porque es lo más fácil y yo no me voy a complicar la vida, esa mesa de ping-pong empieza a adquirir relieves. Pero relieves que son ascendentes, que son descendentes, pero siempre tengo una referencia, la altura del mar. Si está por encima o si está por debajo, por las medidas que hemos dado. Vamos a verlo. Si yo empiezo a crear con volúmenes y con perspectivas, ya las construcciones no son como hasta ahora las hemos hecho. Desde el primer momento nosotros empezamos a crear la perspectiva. Fijaros la construcción de la casa. Las líneas se mueven en formas de embudo. Las líneas van a buscar la línea del horizonte, que eso lo vamos a ver ahora. Eso te hace de que ya el Belén cambie a otra dimensión. Ya empezamos a encajar nuestros belenes en perspectiva, ¿vale? Seguimos. Todas las construcciones empiezan a crear, siempre se crea el embudo. ¿Qué diferencia hay? Que si el embudo, cualquier imagen, fijaros en eso, si lo veis de frente, ahí no cambia ninguna medida, ahí no aplicas la perspectiva. Esto es una perspectiva que voy a explicar ahora, de las 4 o 5 que hay. Pero sin embargo, si tú esto lo ves de lado, no sé si lo veis todo, veréis que por aquí es mucho más grande, o aparenta ser más grande, que por aquí, por esas líneas que hemos trazado. Así que esto en la realidad es así. O sea, esto es una fotografía, esto es un convento, está totalmente plano, pero sin embargo las líneas que se van alejando van ascendiendo. Y las líneas que van descendiendo. ¿Por qué? Porque la vista, en este caso, del fotógrafo, estaba a esta altura. Fijaros dónde van las líneas. A esta altura. ¿Dónde van todas las líneas? A esta altura. ¿Dónde van? A esta altura. Pero lo que veo de frente lo veo todo igual. Todo igual. ¿Por qué? Porque no está fugando. No hay fuga. No se está alejando. Continuamos. Hemos visto un trabajo en superficie. Para determinar un trabajo en volumen hay una cosa muy importante, que ya sí vamos a empezar a hablar, que es el tamaño de la figura. De esto Calico entiende un poco. El tamaño de la figura, ¿vale? El tamaño de la figura sí es muy importante, porque el tamaño de la figura te determina todo el Belén. Para las construcciones, para todo el tamaño de la figura. Fijaros como siempre vais a ver un embudo, ¿vale? Los belenes estos, después cuando vayamos a desarrollar cómo se construye,
se basan en una cosa: el ojo humano solamente es capaz de fijar la atención en un solo punto. No sois capaces ninguno de mirar a dos sitios diferentes. O sea, no me podéis ver a mí y podéis ver la pantalla. O me veis a mí o veis la pantalla. Pues en esa forma de fijar la atención es en la que vamos a trabajar para crear perspectiva. Yo ya sabiendo cómo manejar la perspectiva, yo en mi Belén voy a crear lo que yo quiera. El primer plano no lo trabajo en perspectiva, pero si tengo poco espacio y quiero crear un efecto de fuga o de perspectiva, pues yo simplemente voy a aplicar, volvemos al embudo. Estoy explicando nada más que como el ojo lo ve, ¿vale? No he entrado en técnica ni nada, simplemente como el ojo lo ve. ¿Lo que estáis viendo, os lo estáis creyendo? ¿Es creíble o no es creíble? Pues si es creíble, están forzando la perspectiva. Porque han conseguido que te creas una cosa que no es cierta. Ahí no hay un monasterio, ni ahí hay tantos metros como relativamente aparenta, ¿vale? Es un espacio muy, muy pequeño. Volvemos. Mira, aquí ya voy a dar otro dato. En dioramas pequeños lo vamos a identificar, porque el diorama pequeño, cuando imaginaros un diorama de esta dimensión. ¿Qué tenemos que hacer para ver este diorama? Caben dos posibilidades. Si está expuesto, nosotros nos agacharemos para ver el diorama por la embocadura. Y si no está expuesto, lo cogeremos en nuestras manos y nos lo llevaremos a la altura de los ojos. O sea, yo directamente el diorama está a la altura de los ojos. Ya he perdido yo la línea del horizonte. Si a mí me había dicho que tenía que estar a 1,35 a 1,50, si se lo lleva a la altura de los ojos de una persona alta, oye, se lo está llevando a 1,90. ¿Cómo soluciono yo el problema? Vale, es fácil. La referencia es que yo ahora voy a tomar la figura más alta que esté dentro de esa caja. La figura más alta es la que me va a llevar la línea del horizonte. En este caso, esta figura es la que va a poner dónde va la línea del horizonte. Desde esta altura de los ojos de esta figura en un diorama pequeño, las líneas convergen hacia ese punto de fuga en la línea de horizonte. Fijaros abajo. Yo estoy llevándolos las líneas para que vayáis viendo. Las líneas van a converger siempre hacia allí. Cualquier línea va hacia allí. Fijaros en el suelo. Cómo las líneas convergen hacia allí. Seguimos. Ya sabéis que en un diorama pequeño la figura es la que nos da. Vamos a ver dioramas de pequeño, muy pequeño formato, ¿vale? Aquí ya entra otra técnica que la va a desarrollar después José Ángel, que es el color. Nosotros podemos crear perspectiva con el color. Precisamente fue Leonardo el que desarrolló la técnica y después vamos a aprender también a cómo se puede hacer. Insisto, lo que estoy explicando no es para que lo hagáis, es para que sepáis que existe y el que quiera pueda hacerlo, ¿vale? Que no es decir, oye, es que si no pones perspectiva en el Belén no vale un duro. No. Los belenes, hasta los que tienen el río de plata con el patito puesto en medio, para mí merece un aplauso y toda la admiración del mundo. Lo que hay es que fomentar que se monte eso, que no se pierdan nuestras tradiciones. Vamos a hacer. Bien, ahora sí vamos a empezar a hablar ya un poquito de términos para que podamos hablar todos en el mismo idioma. Punto de fuga y línea de horizonte. La línea de horizonte nos ha quedado claro a base de machacarla de que vamos a coger la referencia del mar. Y el punto de fuga, vamos a ver qué es el punto de fuga. Pues el punto de fuga, cuando hemos visto las vías del tren, hemos visto que las vías del tren se dirigen hacia un punto, hacia un solo punto. Esto se utiliza en la perspectiva que voy a explicar, que se llama perspectiva paralela, que voy a empezar por ella porque bueno, es la más fácil. Todas las líneas del Belén, todas las líneas, cuando salgáis a la calle, cuando estéis en el mar, cuando estéis a cualquier edificio, veréis que todas las líneas van a converger en un solo punto. Ese es el punto de fuga, ¿vale? Aquí lo tenemos fácil. El mar. El mar, pero, oye, si yo quiero poner montañas, no hay problema. Las montañas sí es un elemento que podría ir por encima del mar, sin ningún problema. Pero por encima del mar es algo
que solamente las montañas pueden estar, no hay nada bueno. No, ya si entramos en paranoia y nos vamos al exterior bueno, vamos a hablar terrenalmente. La línea del horizonte está en el mar, línea del horizonte, el punto de fuga, aquel punto hacia el que todas las líneas en la naturaleza fugan. ¿Por qué este punto de fuga? Lo he dicho antes, porque la vista humana solamente es capaz de fijar su atención en un solo punto. Mientras tú estás utilizando la perspectiva, si tú estás viendo esto, yo te voy a llevar las líneas aquí. Ayer lo hablaba con Emilio. Sin embargo, si tú ves esto desde aquí, esto te puede resultar un poco raro. Depende hasta dónde tú fuerces la perspectiva. Y si lo vieras desde el lado contrario y vieras esta pared, te puede resultar un poco raro. Pero sin embargo, si lo ves desde el centro, todo encaja porque lo están representando como el ojo lo ve, ¿vale? Esto se hace en formatos pequeños. Seguimos. En la vida real lo estamos comprobando a diario, pero no nos damos cuenta porque nunca nos hemos metido en analizar qué es la perspectiva. Fijaros, un banco, las líneas del banco. Hacia un punto de fuga. Todas las líneas convergen hacia un punto de fuga. Cualquier línea. Si se ve de frente, no. Si se ve de frente, la representación es una línea de frente. Seguimos. ¿Tiene que estar en el centro? Pues no. Yo puedo hacer una representación y me puedo llevar el punto de fuga a un extremo de mi construcción. Y entonces las líneas vuelven a ir a buscar el punto de fuga. Yo ya estoy haciendo diferentes representaciones. ¿Qué pasa con la perspectiva? Bueno, la perspectiva te permite irte a las nubes, recrear un Belén desde las nubes, irte bajo el mar y recrear un Belén bajo el mar. Suena eso gracioso, pero lo he visto y además creo que está fotografiado. Te permite ponerte a ras del suelo, te permite crear elevaciones, te permite lo que tú quieras. Cualquier cosa que tú veas en la naturaleza, tú eres capaz de representarla, ¿vale? Utilizando diferentes técnicas de perspectiva. Vamos a hacer. Visto desde cualquier ángulo, esta línea siempre aparece a la altura de los ojos del espectador. Insisto, es lo más importante para conseguir engañar. El que se ponga delante del Belén, la línea del horizonte tiene que estar a la altura de los ojos del espectador. Oye, si yo estoy metido en el mar, ¿dónde está el mar? Siempre, siempre. O sea, no existe un caso en que no esté a la altura, cuidado, a la altura del espectador, del que hace la fotografía, ¿vale? Porque me vas a decir, oye, es que esta mujer, si yo le hago una fotografía tirada en el suelo, pues no. Pero si yo soy el que le estoy haciendo la fotografía, el mar, yo siempre voy a ver el mar a la altura de los ojos, siempre, ¿vale? Como base. Seguimos. Bueno, pasa por atrás, ¿vale? Mira, solamente la línea de montaña puede estar por encima del mar, ¿vale? O sea que podemos recrear cualquier cosa por encima del mar. Seguimos. En los dioramas de grandes dimensiones, la línea del horizonte se pone 1,30 a 1,50. Aquí tenemos una construcción de un dioramón, o de un diorama enorme. La línea del horizonte, para que sea creíble, te la tienes que llevar a la altura de los ojos del espectador. Hemos dicho 1,30, 1,50. ¿Vale? Cuando tú ves este efecto de mar, este trabajo, tú ves que es real, que te lo crees, que sí, que te lo crees. Estás creando perspectiva, es un trabajo en perspectiva. Seguimos. En dioramas de pequeñas dimensiones colocamos la línea del horizonte a la altura de los ojos de las figuras más próximas a la embocadura. Esto es lo que hemos visto, ¿veis? ¿Dónde está la línea del horizonte? A la altura de los ojos. Te está diciendo que es un diorama de pequeñas dimensiones. ¿Por qué? Porque lo que hemos hablado, va a ser tú el que vayas a buscar la línea del horizonte. No la vas a tener a la vista, sino que tú tendrás que mover el diorama agachándote o subiendo para que llegue a esa línea. Continuamos. A ver, ¿tengo que utilizar la perspectiva? Bueno, mira, si imaginaros este mismo diorama, ya lo no, mira, estoy hablando mal, pero vamos, no es así. Imaginaros este mismo diorama si yo hubiera cerrado con una puerta. No es lo mismo, ¿no? Yo creo que esa puerta que se abre a esa dimensión trasera
con muy poquito trabajo, que aquí atrás lo que hay son 4 corchos pegados, pintados de diferentes colores, yo estoy forzando la perspectiva una bestialidad, porque te estoy abriendo a ti una dimensión que para ti era impensable, pero con muy poquito. Incluso si yo cerrara aquí y abriera esta ventana y pusiera a cielo el Belén fuga, la perspectiva la vamos a utilizar a nuestra conveniencia. Si tengo que poner una fotografía aquí, yo puedo poner una fotografía, no hay problema. Porque la técnica es difuminar lo que se va a ver detrás. Se pone un tool y se pone una fotografía detrás. O se pone una fotografía difuminada. Si yo consigo, cuando yo estoy delante del Belén, yo estoy viéndolo, y yo me lo creo, yo soy el primero que me lo tengo que creer. Si yo no me lo creo, macho, aquello va mal. Pero si yo me lo creo, yo lo veo y digo, oye, pues sí, eso es posible, ¿por qué no? Si hay una fotografía difuminada y la sensación que me está dando es de profundidad, estoy consiguiendo forzar la perspectiva. Dale un momento para atrás. Fijaros que para conseguir la perspectiva, las líneas, ese embudo que hemos hablado, fijaros que también la trazamos, ¿eh? Fijaros cómo el suelo se eleva hacia la línea del horizonte. Mirad la línea. Hacia la línea del horizonte. La que desciende hacia la línea del horizonte. Las que veo rectas no cambian. Si lo veo de frente, no cambia. Entonces, si yo te voy creando el embudo con las líneas, ¿qué es lo que pasa? Que si, como tú vas a mirar, la vista se va a ir a este punto. Tú vas a creerte lo que tú estás viendo. Mirad las construcciones, siempre van hacia la línea del horizonte. Todo va hacia la línea del horizonte, ¿sí? Yo ya, pues, hago lo que me dé la gana. De espacio, de volumen, de... Aquí se juega con el color. Esto lo voy a explicar más adelante, ¿sí? Vale. Vamos a ver las 3 perspectivas más usuales. Después vamos a ver la cuarta. Y voy a ir un poco más rápido. La perspectiva paralela, vamos a verla. Ya entro un poquito en... Entiendo de que ya sabéis lo que es la línea del horizonte y que ya sabéis lo que es el punto de fuga. Pasa al siguiente. Vamos a ver una construcción en perspectiva paralela. La perspectiva paralela tiene un solo punto de fuga. Es todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. No lo he complicado. Un solo punto de fuga y hacia él van todas las líneas. Si las líneas se ven de frente, todas las verticales son verticales. Esto es muy importante. Yo utilizo el nivel cuando estoy realizando una construcción en perspectiva paralela, porque las líneas que caen son líneas que caen verticalmente, es como si soltáramos una moneda. Entonces las líneas verticales tienen que ir a ángulo de 90 grados, ¿vale? Vamos a verlo. Fijaros, esto es una construcción en perspectiva paralela, un primer plano y yo he hecho este edificio. Si lo veo de frente, ¿qué veo? Pues todas las líneas son paralelas entre sí, lo estoy viendo de frente, ¿vale? Esto que estáis viendo, que estoy delimitando, está visto de frente. Una ventana que pongo aquí, una puerta que pongo aquí, todo lo que ponga, lo veo de frente. Pero en el momento en que se va alejando, las líneas se van hacia el punto de fuga. Para crear las perspectivas paralelas, las líneas que yo estoy viendo, si yo esta casa la estuviera viendo un poco elevada, pues la vería así. ¿Vale? Seguimos. ¿Qué posibilidad me da? Pues en un espacio no tengo sitio. Esto que estáis viendo es un paisaje, y ahí hay un fondo, y ahí hay una construcción, y ahí hay... Lo que realmente estáis viendo... Bueno, fijaros la solería. Después la voy a tomar como ejemplo y os voy a enseñar cómo construir con medidas sobre una solería. Aquí veis, bueno, pues ahí hay una profundidad increíble. ¿Te lo has creído? Sí. Vale, se ha conseguido la perspectiva y se ha conseguido forzar la perspectiva. ¿Cómo lo ha hecho? Simplemente ha puesto en la parte de detrás un dibujo. No hace falta, no tenía espacio. Como no tenía espacio, pues él va cortando donde él considera oportuno. Aquí, por ejemplo, deja de construir y pone una lámina de papel y funde los colores. Pues sin ningún problema. Creas perspectiva en un espacio que no tiene. Está forzando la perspectiva. Seguimos. Ya por ejemplo aquí, si yo me encuentro de que el mar
está a la altura de los ojos de la persona que lo contempla, ya sé que es un Belén de grandes dimensiones, ¿vale? ¿Por qué? Porque si os fijáis, las líneas van trazadas, pero no me ha dado una referencia de la figura. Yo no estoy viendo la figura, el nivel del mar a la altura de la figura, sino a la altura de la persona que lo está contemplando, que en este caso soy yo el que estoy haciendo la fotografía. La perspectiva paralela, si se ve de frente, se ve de frente. Si se ve de lado, mirad las líneas, cómo se construye. ¿Vale? No agobiaros, no es fácil, la perspectiva no es fácil. La perspectiva es, bueno, no hay niño chico, iba a decir un taco, pero no lo digo, es una puñetera. Es una puñetera porque cuando empiezas a desarrollarla te das cuenta de lo complicado que es. Entonces, lo importante de esto es que cuando la queráis aplicar al Belén, vosotros veáis que lo que estáis haciendo es verdad. Es verdad. Vosotros mismos lo estáis creyendo, ¿vale? Seguimos. Yo ya con la perspectiva, yo ya no me importa hacer paisajes, no me importa hacer... ¿Por qué? Porque cuando yo conozco la perspectiva, yo te voy a engañar, yo voy a poner un pueblo muy pequeñito, muy próximo a las figuras principales, voy a jugar con el color es fundamental para desarrollar la perspectiva, ¿vale? Después la vais a ver mucho más ampliada con José Ángel, sí. Oye, ¿hace falta que sea muy grande para la perspectiva? Pues no. Fijaros de qué forma se fuerza la perspectiva sobre un barril. Este es un trabajo de Guido, ayer estuvimos hablando de él. Lo que ha hecho que es, pues simplemente ha puesto una lámina detrás. Ayer Petit lo suelo utilizar también, pone una lámina detrás y te crea la perspectiva. Tú piensas de que aparte de esta construcción hay algo más. Te abre otra dimensión. El Belén gana, el Belén se profundiza, ¿vale? Seguimos. Pues vuelvo al embudo, ¿vale? Vuelvo, fijaros cómo voy construyendo, cómo ya me he alejado de la mesa, de la superficie y voy construyendo en elevación. Seguimos. La perspectiva oblicua. Esto os lo voy a aplicar muy rápido, ¿vale? Porque no quiero que os compliquéis mucho la vida. Hemos visto la perspectiva con un punto de fuga. Ahora son dos puntos de fuga. Vamos a ver. Las construcciones ya sobre la línea del horizonte, fijaros que está representado en azul, es el color del mar. Normalmente siempre la he puesto en azul para que os sirva de referencia. Las líneas van hacia con dos puntos de fuga. Este lateral me lo llevo hacia este punto de fuga y el otro estaría determinado aquí. Haría construcciones de este tamaño, ¿vale? Se utiliza y después lo vais a ver, yo lo he utilizado en varias construcciones y queda espectacular, sí. Aquí tenéis una construcción hecha en perspectiva oblicua. Mirad las líneas como van fugando hacia dos puntos de fuga. La presentación del Belén es hacia dos puntos de fuga, ¿vale? Convergen hacia dos puntos de fuga. Vale, la perspectiva aérea, si lo he complicado con la película, con dos, ahora le vamos a meter tres, lo vamos a poner todavía más difícil. ¿Por qué? Porque la perspectiva aérea, si yo estoy en un avión, una casa no se ve en paralela, una casa no se ve en oblicua, se ve en perspectiva aérea. No confundiros, la perspectiva del color, Miguel Ángel la llamó perspectiva aérea, porque decía que el aire se podía pintar, ¿vale? Que eso... José Ángel va a hacer una introducción muy buena sobre eso. Fijaros, la línea del horizonte, que es la línea del mar, bueno, pues la perspectiva tiene tres puntos de fuga. Ya aquí no hay ni una sola línea paralela, ya se complica un montón. ¿Cómo la aplicamos? Oye, un avión, ¿y dónde está el mar en un avión? Fijaros la línea del mar, donde el cielo se junta con el mar. El mar está a la altura de los ojos del espectador, incluso en un avión, ¿vale? ¿Y los edificios qué hacen? Los edificios se convierten en puntillas. Las líneas se van yendo, como hemos visto, dale a la anterior. El edificio, si yo lo veo desde arriba, fijaros, se convierte como si fuera en una puntilla, ¿vale? Se clava en la tierra. Pasa. Pasa. Yo voy a construir en perspectiva aérea, ¿por qué no? Yo voy a hacer construcciones, si yo quiero construir una visión en el que San José y la Virgen María están en una huida y esa huida está en lo alto de una atalaya, pues si yo te pongo detrás de la atalaya una construcción en perspectiva tirándole las tres líneas, pues tú te vas a creer lo que yo te estoy enseñando.
Sí. ¿Cómo lo vamos a utilizar en los belenes? Toda la teoría la aplicamos a nuestros belenes para conseguir los efectos de profundidad que deseamos lograr. Pues simplemente ya vamos a ver fotografías de cómo se aplica. Fijaros siempre en las líneas, ¿vale? Voy a ir rápido para no comerme mucho tiempo. Las líneas, fijaros cómo van hacia donde está el punto del mar. Seguimos. Debajo del mar en perspectiva, ¿por qué no? ¿Dónde está la línea del horizonte? Arriba. Arriba. ¿Por qué? Porque hay un belenista, afortunadamente, que puso. Tenemos bomberos, tenemos policía, tenemos médicos, o tenemos uno que puso y se le ocurrió montar un Belén bajo el mar, dentro de una cúpula. Y él quiso recrearlo para poderlo tener en su casa y montó un Belén en perspectiva. Fijaros las líneas, como ahora mismito, desde abajo van a buscar la línea del horizonte. ¿Por qué? Porque él quiso recrear, bueno, delfines, las barcas, el hilo donde ha capturado un pez que está en tensión, la boya está dentro, bueno, los tiburones, un colorido, que hacemos lo que nos da la gana aplicando la perspectiva, lo que nos da la gana. ¿Que se puede utilizar? Sí. ¿Que es muy difícil? Sí. Pero por lo menos que sepáis que existe, ¿vale? Que es de lo que se trata. Normalmente los cursos de perspectiva suelen tardar, lo que yo os estoy explicando se da en 6 meses. Fijaros si os lo estoy poniendo difícil, ¿eh? Os lo estoy poniendo muy difícil. 6 meses hecho. Y 1 o 2 años lo que es las medidas. Porque ya nos metemos en conocimientos, bueno, pues de arquitectos técnicos y demás, que ellos lo tenían para ello y hacían cosas muy bonitas, pero oye, vamos a intentar nosotros hacerlo de una forma simplemente intentando engañar un poco al que lo va a ver, ¿vale? Aquí ya se juega mucho con el paisaje, se juega con el color. Seguimos. Lo que queramos y como queramos. Las líneas siempre, fijaros en las líneas, ¿vale? Esta casa, por ejemplo, ya debemos de saber de que está en perspectiva oblicua. Fijaros que no nos la ha enseñado de frente, pero esta sí. Esta está de frente, esta no tiene salida, pero esta tiene 2 líneas hacia el punto de fuga. Ha mezclado la oblicua con la otra. Cualquier paisaje, lo que veamos en la naturaleza, lo que tengamos frente a casa, lo podemos meter en el Belén. Un pueblo pequeñito en lo alto de una montaña, ¿por qué no? Sabiendo cómo tengo que construirlo y cómo tengo que trazarle la línea y cómo aplico el color, cómo el color se va a degradar. Ya esto os lo voy a empezar a adelantar. El color aquí ya hay con sombra, aquí aparecen menos sombra y aquí se funde. Se funde con el cielo. Sí. 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 Fijaros los belenes, ¿vale? Normalmente nos cuesta mucho trabajo abrir los belenes, enseñar el paisaje, porque tenemos que, cuando enseñamos un paisaje, ayer vimos un trabajo muy bonito y muy avanzado en perspectiva, la verdad es que es el de Luis, es el de ellos, y ya a mí me sorprende de que se vaya metiendo la perspectiva, pero con una fidelidad y unos trabajos muy buenos, cada vez mejores. Cada autor tiene sus colores, ¿vale? Este es Joan Mestre, y él sí iba a buscar los colores del natural, es como si fuera una fotografía. La parte de atrás parece que... Lo que pasa es que hay dioramas de Joan Mestre, para que os hagáis una idea, que están metidos en una caja de cerillas. Él hacía su figura, ¿vale? De ellos vamos a ver uno de un rebaño de ovejas un poco más adelante. Esta cabalgata de Reyes Magos, las figuras estas que están aquí sentadas son granitos de arroz. O sea, muchas veces, a ver, yo monto un Belén que tiene, bueno, lo monto con mi esposa, lo hacemos al 50%, y el Belén tiene 22 metros cuadrados. Muchas veces me dicen, claro, es que tú tienes espacio, tú puedes hacer perspectiva porque tú tienes espacio. No, yo sé utilizar las figuras. A mí no se me ocurriría meter en una caja de cerillas una figura de 5 centímetros. Pero si la figura que voy a meter es de medio centímetro, a mí me da la posibilidad, dentro de esa caja, de hacer lo que yo quiera. Paisaje,
fundo en perspectiva con el color. ¿Conocéis los belenes cuadros? ¿Lo habéis visto? Son muy típicos en la parte de Alicante, en la parte de Valencia. Bueno, pues en un belén cuadro, casi en un sitio que apenas hay espacio, yo creo perspectiva. Yo yo intento hacerte creer de que ahí hay una montaña. ¿Y cómo lo consigo? Pues si tú ves eso y a lo mejor lo ves sin la gafa, por lo menos ya los que tenemos cierta edad, pues tú puedes creer que tú estás viendo un paisaje natural. ¿Por qué? Porque en un paisaje natural los colores se van a ir hacia, ya me adelanto un poco, hacia fundir el cielo con el color del fondo. ¿Vale? Vale, la relación, el color y el paisaje. Esto es, lo desarrollo muy poquito porque después José Ángel va a profundizar y lo vais a ver. Literalmente, en la última parte del curso vais a ver pintar. Tomando como ejemplo el paisaje de natural, aplicamos todas las gamas de colores. Os lo explico para que lo veáis. Mirad, aquí, si lo vemos cerca, vemos la sombra. Fijaros la oscuridad en todos los elementos. Se reflejan las sombras, hay oscuridad, aparece el color, el negro nunca, pero bueno, el color oscuro, el color mientras está próximo, ¿vale? Ya a medida que se va alejando, el color oscuro va desapareciendo. Y como se interpone el aire entre lo que nosotros estamos viendo y el color, ya el plano que está más lejano se ve más difuminado. Si nosotros eso lo hacemos en el belén, nosotros estamos forzando la perspectiva. Nosotros estamos creando, donde no existe espacio, un efecto que tú creas que ahí hay un espacio. Eso es perspectiva en el color. Pues nada, nosotros la parte delantera la hemos pintado con unos colores, con nuestras bases y demás, pero estamos fundiendo la parte trasera. Vamos a verlo una y otra vez. Sigan. Fijaros, oscuridad de sombra delante y sin embargo detrás hay luz y el cielo se funde. ¿Para qué? Para que el efecto de perspectiva se complete. Si al mismo efecto le metemos las líneas del embudo, macho, esto es un belén muy pequeñito, ¿eh? Esto no penséis que es enorme. Esto es de Jordi Pi, esto podrá tener un cajón de 50 por 50. O sea, en un espacio muy pequeño yo meto lo que me dé la gana. Aquí vuelven a utilizar un papel pintado. ¿Por qué no? Si no tengo espacio, pues yo te pongo una magnífica cabalgata palillo de los casteles muy antiguos. Te pongo esta cabalgata en primer plano, pero detrás te pongo una tapia y detrás de la tapia te pongo una lámina. Cuando el ojo humano lo ve, el ojo humano está viendo en perspectiva. Y como tú lo has engañado con los colores, el ojo humano se cree que eso es verdad. Seguimos. Seguimos. Sí. Un belén con lluvia, pues las tonalidades cambian. Las tonalidades se han ido a un día mortecino, a un día gris. Juego con el color para que, aparte de que las figuras lleven paraguas, para que tú te creas que es un belén con lluvia, simplemente te voy a reflejar el belén con lluvia con los colores. Tú te lo tienes que creer, ¿vale? Seguimos. Paisaje, las líneas vuelven, seguimos. Fundimos el cielo, seguimos. El mar, fijaros, cómo fuga, cómo las montañas se quedan, cómo funde el mar, para que tú veas esa profundidad, seguimos. Una perspectiva aérea. El belén se ve desde un pueblo que está arriba de una montaña. Oye, pues yo te empiezo a construir en perspectiva aérea. ¿Para qué? Para que cuando tú veas este edificio, tú te lo creas. Tú creas que eso es verdad, que eso está ahí. Si yo esto te pongo un rectángulo sin más, y por ejemplo la cúpula no te la enseño de esta forma, sino que te pongo una cúpula plana, tú no te lo crees. Si no te lo crees, yo no fuerzo la perspectiva. Yo no estoy creando perspectiva en el belén, ¿vale? Seguimos. Seguimos. La sombra, se suele jugar en la sombra con el primer plano, para resaltar la lejanía. Si yo quiero que tú creas que tengo mucha profundidad, te pongo lo de delante muy oscuro, para que lo de detrás tú pienses de que ahí hay profundidad. Creo sombras delante
y voy metiendo la luz, porque así es como lo ve el ojo humano. ¿Dónde va la línea del horizonte? Pues si es un diorama pequeño, a la altura de la figura principal. ¿Veis? La línea del horizonte. ¿Hacia dónde van todas las líneas? Si está de frente, no hay línea. Pero, sin embargo, en el momento en que se alejan, las líneas, fijaros en el arco. Fijaros cómo las líneas van a buscar al mar, ¿ves? A la línea del horizonte. Vale, seguimos. Mira, aquí hay una línea que, bueno, a ver, yo lo veo, vosotros no lo veis, pero fijaros en esta línea. Esta línea está mal trazada. ¿Por qué? Porque esta línea, lo voy a exagerar, debería de ser así. ¿Por qué? Porque no va a buscar al mar. Se pierde. Se pierde. Sin embargo, esta sí va a buscar al mar. ¿Vale? Entonces, bueno, yo que llevo visto 100.000 belenes y que entiendo un poquito, solamente un poquito de perspectiva, a lo mejor yo eso me llama la atención. Pero, oye, si cualquier otra persona viene a ver el Belén y no es tan, bueno, vamos a decir, tiene el ojo tan educado a ver la perspectiva como yo, eso no lo va a ver, ¿vale? Eso es imposible de que lo vea. Seguimos. Las sombras en el primer plano y la luz en la parte de atrás, saliendo hacia el horizonte. Vuelves a lo mismo. Fijaros que ya aquí empiezan a cambiar las bases, Ya las bases, esto lo vais a ver con José Ángel, las bases ya no se aplica el marrón tierra que hemos aplicado. Nos vamos al color, y el color puro se utiliza degradando el azul. Empieza el azul muy delante hasta fundirlo con el celeste del cielo. Belenes de grandes dimensiones, el mar a la altura de los árboles prestados. ¿Vale? Las líneas están trazadas, todo está bien. Sí. Este es el Belén que os comentaba. Este es un trabajo de Mestre y las ovejitas son granitos de arroz. Ha conseguido perspectiva, Fijaros, está metido en un tamaño muy pequeñito. Tamaño un poco mayor que la cajita que os he enseñado antes. Pero sin embargo ha creado paisajes, te ha metido... Esto me parece que eran unos palillos de dientes, lo que utiliza aquí. Estas son las puntitas de los palillos de dientes, o sea, todo a un tamaño bestial. Y sin embargo ahí está. Vuelvo a jugar. Fijaros cómo la luz incide en la pieza más importante de cualquier nacimiento, en el niño. Toda la luz. Aquí juegas con la luz, juegas con la sombra, para que el protagonismo real del Belén, que no lo olvidemos nunca, lo tenga la figura principal, que vamos, ni más ni menos lo que representamos es su nacimiento, ¿vale? Seguimos. Oye, un Belén de noche. Pues sí. Una cosa que no he dicho, en los belenes o en los dioramas de pequeñas dimensiones no se utilizan los ciclos de luz. Se intensifica la pintura porque se pinta a luz fija. Yo pongo el elemento que va a ser el sol y me va a transmitir la sombra dentro del Belén. Entonces yo pinto la sombra. Al pintar la sombra se recalca todavía más. Si yo voy a hacer, por ejemplo, una noche de luna llena, pues yo veo cómo si la luna está aquí, cómo la sombra me la proyectaría hacia acá, ¿vale? Como yo veo la sombra, y estas sombras las pinto de oscuro, porque estoy intensificando muchísimo más, porque el Belén toma ya unas dimensiones y unas proporciones que lo hacen salirse. Un Belén puede quedar plano en la pintura cuando toda la pintura es igual, ¿vale? Hablo solamente, quedaros muy claro que hablo solamente de dioramas. Cuando estoy hablando de Belén hablo de dioramas, ¿vale? Entonces el color cambia. Sí, yo hago lo que me dé la gana. Quiero poner un paisaje nevado, quiero poner hielo, intensifico las luces, juego con las luces. Vale, y este es un paisaje de un Belén mío de hace muchos años, donde jugaba con la perspectiva creando las siluetas de los reyes sobre el horizonte. Al fondo solamente se veía en algunos ciclos las siluetas de los reyes. Y aquí paramos, aquí hacemos una pausa, ¿vale? Para poder descansar un ratito y ya después vamos a ver
Lo que voy a pasar muy de pasada porque va a ser cómo construir en perspectiva. Y para eso necesitáis una enciclopedia, pero sin embargo sí vais a ver cómo se hace y cómo lo han hecho ahí, ¿vale? Ya, pues para